Listo, ¿empezamos? Ok. Bueno, pues Ajá. estamos aquí para iniciar nuestra sesión, nuestra presentación del módulo 102 en la introducción a la neurociencia del comportamiento. Nos presentamos, mi compañero Ricardo David Riego Mitra y su servidora Isabela Mezquita. Somos el equipo número 20 y comenzamos para no agotar el tiempo de la presentación de Zoom. Adelante, Ricardo, iniciamos, por favor. Ok, claro que sí. Puedes. Dame un minuto. Madre mía, no puede ser. Ahora justo, ahí está. Iniciamos. Va. Bueno, bajo lo que viene siendo el sistema nervioso central, viene dividida en dos puntos principales, tanto el nervioso central periférico, el central y el periférico, perdón. De estos están subdivididos. El sistema nervioso central básicamente está constituido desde la masa encefálica que vendría siendo cerebro, cerebelo y el tallo cerebral. Y pues bueno, de estos derivan diferentes nombres. Y de ahí la médula espinal. La médula espinal como tal es la que lleva mucha información, sobre todo impulsos motores respecto al medio. ¿De acuerdo? Y del sistema nervioso periférico como tal, pues constituye la parte somática y la parte autónoma. La parte somática es la que son nervios aferentes que reciben un mensaje y ese mensaje es por medio de la parte sensitiva que es es lo que percibe del mundo exterior. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, básicamente está constituido por una rama de nervios motores, ¿de acuerdo? Y es lo que viene siendo también la parte del arco reflejo y también está muy constituido en la parte de la supervivencia. Y en la parte del autónomo, pues tenemos tanto nervios aferentes que reciben el mensaje y eferentes que regresan el mensaje ya transmitido del medio o traducido del medio. Y pues como tal, de esta parte se subdividen en dos, que es la parte simpático y la parasimpático. La parte simpática como tal está proyectada desde la parte del sistema nervioso central. ¿Qué quiere decir? Que hay nervios desde la parte de la médula de la zona dorsal, que es la parte del frente, que se llegan a activar, ¿de acuerdo? Y esta parte llega a activar ciertas funciones involuntarias como el ritmo cardíaco, presión, respirar, la peristalsia, que son los movimientos de la digestión. Mientras que en la parte parasimpática también viene involucrada la parte motora, pero también viene relacionado no tanto de la parte de enfrente o la parte torácica, ya viene relacionado hacia la parte de la espalda. Y esa parte de la espalda lo que ayuda es de que la parte somática está activada, la parte parasimpática la que relaja, la que inhibe. Entonces siempre es importante tener en consideración estas dos partes. La siguiente diapositiva, por favor. Claro. Muy bien, la parte periférica es como les comentaba en un momento, está exactamente en el hueso de la médula, la misma médula en sí. Tiene dos vías como tales, como les acababa de mencionar, la parte en la que recibe un mensaje del medio, el mensaje pasa hacia los nervios motores, de los nervios motores hay dos vías, una llega directamente hacia el cerebro, hacia el encéfalo y del encéfalo regresa la información, que vendrían siendo la parte de los movimientos voluntarios, ya sea hablar, escribir, hacer ejercicio, mover la mano, lo que sea. Y hay otra parte que viene siendo la parte motora, pero ya viene siendo la parte de el arco reflejo o el reflejo en sí. Cuando está el clásico ejemplo, te quemas, pones el dedo, te quemas, obviamente llega la señal, pasa por todo el conducto, llega hasta la médula y de la médula decodifica el tipo de mensaje que es. Entonces, ese mensaje ya no tiene que subir hasta el encéfalo, hasta el cerebro. En automático, la misma asta que está por aquí presente, porque es un ganglio motor, mete el mensaje, lo mete a la médula decodifica si va hacia el sistema nervioso central o hacia el sistema nervioso periférico. Obviamente, como es una señal de alerta, el sistema nervioso periférico pasa en automático y es lo que hace la acción voluntaria de que uno pueda quitar la mano. ¿De acuerdo? Entonces, Okay. como tal, hay dos vías y estas dos vías están representadas por una forma de asta, es una forma de H,
Y en esta misma asta hay dos partes de la sustancia blanca y sustancia gris. Hay que recordar que la sustancia blanca son células que están mielinizadas y la sustancia gris son células que no tienen mielina, ¿de acuerdo? La siguiente diapositiva, por favor. Ok, el enfoque de las funciones de tanto el sistema simpático y parasimpático. Como lo mencionaba en un principio, la parte simpática es la que estimula ciertos procesos que son los procesos de alerta. ¿Qué quiere decir? Estos procesos se activan ante una situación de peligro, alguna situación de emergencia, y de los cuales en cualquier momento se pueden desatar, se puede disparar. Ejemplos claros puede ser una situación de peligro ante un asalto, un choque, el peligro de un animal, ya sea una serpiente, ya sea un escorpión, lo que sea. En ese momento todas las funciones se empiezan a activar y empiezan a acumular la energía para una de dos: tener ahora sí que el sentimiento de lucha o el de huida. Entonces, cada órgano reciba cierta función predeterminada ante este tipo de estímulos de peligro. Y obviamente en la parte psicológica, la parte simpática, en la que viene como que relajar el entorno, en la que la persona puede tener como que cierta paz o cierta tranquilidad una vez que haya pasado el peligro, ¿de acuerdo? Y obviamente este tipo de cambios son muy fundamentales porque en la cuestión del comportamiento como tal puede detonar ciertos rasgos característicos de algún evento de cierta manera traumático, ¿de acuerdo? La siguiente diapositiva, por favor. Clara. Muy bien, como tal, el sistema nervioso central, lo que viene siendo el encéfalo, el cráneo, está dividido en estas partes, son estas capas de protección. La primera vendría siendo lo que viene siendo la piel, el pelo, la piel. De ahí una ligera capa de tejido adiposo. Y de ahí viene siendo la parte del cráneo, ¿de acuerdo? Y de ahí tenemos una subdivisión adentro que vendría siendo las meninges. La meninge externa, que sería siendo la parte más delimitada, que está muy radiada, tiene bastantes líneas así de manera continua, y de ahí viene la parte de la aracnoides y la subaracnoides. ¿Esto qué quiere decir? En esta parte en sí es donde empieza a amortiguarse el encéfalo por algún traumatismo, algún golpe o algún choque. El encéfalo como tal no es el que esté suspendido o esté de manera fija, más bien está en un líquido llamado el líquido cefalorraquídeo, el cual el líquido cefalorraquídeo se encuentra justamente en esa parte donde están señalando, que vendría siendo la parte de la aracnoides y por debajo de la pía madre. La parte de la aracnoides es ahí donde también se concentran ciertos vasos sanguíneos, los cuales dan un nutrimiento como tal hacia el encéfalo. La siguiente diapositiva. Clara. Muy bien, el líquido cefalorraquídeo, ventrículos y las barreras. Muy bien, el líquido cefalorraquídeo como tal está lleno por la parte subaracnoidea donde les mencionaba, el cual el líquido envuelve todo el encéfalo, envuelve todas las estructuras. Es como les decía, no es de que el cerebro esté suspendido, realmente está lleno de todo este líquido donde está, pues, apoyado, por decirlo de esta manera. Y de lo mismo vienen estando establecidos los ventrículos, que son las estructuras más internas, en la parte media del cerebro, por decirlo de esta manera. Y básicamente está en la parte media, en la parte del piso o la base, y llega todo esto hacia el bulbo raquídeo y pues también va directamente hacia una parte, todo este líquido cefalorraquídeo donde dice el acueducto de Silvio, todo eso se va directamente hasta la médula. Entonces todo este líquido está en constante flujo, está en constante cambio y se está renovando. Tengo entendido que es cada 24 horas este flujo del líquido cefalorraquídeo. Y pues bueno, aquí como tal tenemos la parte del cuarto ventrículo, que la parte del cuarto ventrículo más que nada viene siendo un espacio hueco, pero ese espacio hueco se le conoce como cisterna. Ajá. Entonces ya de ahí tenemos la glándula pineal, el tercer ventrículo, el orificio de Monro, que por el orificio de Monro como tal es donde también empieza como a drenar el inicio del líquido cefalorraquídeo, el plexo coroideo, el ventrículo lateral, el cual está por encima, o bueno, más bien el ventrículo está por abajo
o es la base del cuerpo calloso, el cual el cuerpo calloso es la unión del encéfalo que se divide entre derecho y izquierdo. ¿De acuerdo? Y pues bueno, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, y es tu turno. Es mi turno. Bueno, pues aquí podemos ver que está la médula espinal. Como ya había mencionado Ricardo anteriormente, está compuesta por la sustancia gris que tiene forma de H, sin entrar en muchos detalles. La sustancia blanca, dame un minuto, vamos a moverlo y nos vamos a ir al encéfalo. El encéfalo está constituido por tres partes generales, como podemos ver que son el cerebro, el tronco encefálico y el cerebelo. ¿A qué nos referimos aquí? El cerebro, en la subdivisión que tenemos el telencéfalo y el diencéfalo. El telencéfalo comprende los dos hemisferios cerebrales, el izquierdo y el derecho. Un minuto. En la parte roja. Subió uno, ¿no? Creo. Ahí está, perfecto. Y el diencéfalo que se divide en el hipotálamo y el tálamo. Aquí está el tálamo con las funciones que representa, más particulares, las funciones visuales, auditivas y somatosensoriales. El hipotálamo con las conductas de motivación, la liberación de las hormonas. El hipotálamo, precisamente como su nombre lo indica, se sitúa debajo del tálamo. Vamos a ver, el mesencéfalo, que ya es parte del tronco encefálico, que se divide en el mesencéfalo, ponte y el bulbo raquídeo. Y nos agrupa las funciones auditivas, visuales, el sistema motor, la reducción del dolor. Vamos a ver. El metencéfalo, que son las funciones cognitivas, motrices, y el mielencéfalo, que nos regula el sueño, la atención, el tono muscular, los reflejos cardíacos, también regula algunos reflejos circulatorios y respiratorios. Y pasamos muy rápidamente, para no agotar el tiempo de Zoom, a la médula oblonga. La médula oblonga o bulbo raquídeo es la parte donde termina el tronco encefálico y es un punto de paso para las terminaciones nerviosas ascendentes y descendentes que transportan la información entre el cerebro y la médula espinal. Retomando el metencéfalo en esta parte, tiene fascículos ascendentes y descendentes y se conforma de una parte de la formación reticular que tiene el cerebro, y el puente o tronco encefálico entra dentro de esta parte. Nos movemos un poquito más al mesencéfalo o cerebro medio, que está formado por el tectum y el tegmentum. El tectum son los tubérculos cuadrígemos inferiores y superiores y tienen funciones auditivas. Los cuadrígeminos inferiores tienen las funciones auditivas y los cuadrígeminos superiores tienen las funciones visuales. Perdón, pero son palabras que parecen sacadas para no poder pronunciarse. El tegmentum tiene tres estructuras de interés que es para los biopsicólogos muy particulares. Es la sustancia gris en particular, que sirve como mediador para los efectos analgésicos y la reducción del dolor. Por otro lado, la sustancia negra y el núcleo rojo son una parte importante para el sistema sensitivo motor. Entonces, vamos a ver con qué proseguimos. El puente, también parte del tallo cerebral, está ubicada entre el bulbo raquídeo y el mesencéfalo y es lo cual conecta la médula espinal con el bulbo raquídeo. Nos movemos ahora al cerebelo, que es también una parte de la porción del encéfalo, y se ubica en la región posterior de la cabeza, entre el tronco encefálico y el cerebro, y se encarga de la coordinación, coordinación, ajuste y control de los movimientos del cuerpo humano. El diencéfalo. Creo que continuamos contigo, Ricardo. Efectivamente, bueno, aquí las estructuras del diencéfalo básicamente son ubicaciones anatómicas las que vamos a tocar. La parte del tálamo, como se los dije, viene siendo como la parte superior del tronco encefálico, viene siendo como la base o el piso que sostiene toda la estructura como tal.
y el cual está conformado por dos lóbulos y están unidos al tercer ventrículo, con los núcleos de revelo sensorial importantes para el sistema visual y auditivo. Exactamente en esta parte de la estructura, en la parte auditiva es donde se encuentra en la parte de los lóbulos temporales, las zonas que están vinculadas hacia la parte de la audición, y exactamente abajo del tálamo hay una estructura o un entrecruzamiento que se le conoce como el quiasma óptico. Exactamente es ahí donde llega la información entrecruzado, tanto del ojo derecho como del ojo izquierdo, ¿de acuerdo? En la parte del hipotálamo, pues básicamente es como el regulador de todo. Regula tanto la cuestión de la homeostasis, la temperatura, el estado de vigilia de sueño, de hambre, de ayuno, el principal liberador de hormonas. Y pues bueno, en esta parte es un poquito también importante señalar, en la parte biológica, sobre todo en las mujeres, en la parte del hipotálamo, en la parte del hipotálamo y la hipófisis, ya que cuando las mujeres llegan a embarazar, esta parte llega a aumentar de tamaño y en algunas ocasiones puede llegar a comprimir un poco lo que viene siendo el quiasma óptico y genera lo que se le conoce como cuadranopsias, que quiere decir como ciertas zonas de visión donde ya no hay visión. Y esto es debido por la parte del tálamo y el hipotálamo y la parte de la hipófisis, las cuales se inflaman demasiado por esta liberación constante de hormonas. La siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, ganglios basales. Pues bueno, es una conexión literal, es una conexión de todas las áreas corticales o todas las áreas asociadas al cerebro y es la principal fuente de que se generen ciertas respuestas o estímulos motores voluntarios. Igual está íntimamente relacionado con la parte del soporte de la memoria y establece patrones de respuesta, ¿de acuerdo? Y también está conllevada hacia la parte cognitiva en la parte de desarrollar nuevas habilidades, ¿de acuerdo? Y pues bueno, aquí como tal podemos ver las estructuras, el núcleo subtalámico, la zona de putamen, tálamo, globo pálido y demás, pero esto los vamos a ir mencionando más adelante. La siguiente diapositiva, por favor. Ajá. Bueno, ganglios basales en sí, aquí tenemos un corte coronario, no, es un corte sagital, perdón, del encéfalo, y aquí vemos las estructuras como tal. La parte del cuerpo estriado proyecta diversas áreas cerebrales, integra la información y actúa sobre ella, conformado por el núcleo caudal. En la parte del núcleo caudal está íntimamente ligada con lo que viene siendo el primer y el segundo ventrículo, aquí como vemos en el corte anatómico, y esto como tal es el que envía el mensaje hacia los núcleos cerebrales que están asociados. Si lo vemos, está íntimamente pegado uno con el otro. Y el caudado que está por debajo del lóbulo frontal y occipital, exactamente vendría siendo como la zona del piso donde hay como una línea roja, ahí es donde se encuentra. Y por parte del córtex orbitofrontal vinculado con las sensaciones de alarma, es lo que estábamos diciendo, está justamente por encima del hipotálamo, ¿de acuerdo? La siguiente diapositiva, por favor. Mm, ok, la parte de putamen está por debajo del núcleo caudal y está unido por la zona anterior contra los movimientos automatizados como los movimientos a las expresiones faciales y sobre todo a las extremidades superiores e inferiores que vendría siendo brazos y pies. La parte de putamen, como se pueden dar cuenta, está pues muy pegado hacia el globo pálido y está justamente por debajo del núcleo de Akutmen, ¿de acuerdo? Entonces esta parte viene también muy íntimamente relacionado con las zonas motoras del cerebro. El globo pálido proviene del diencéfalo, se sitúa entre la zona del putamen y la cápsula interna. Es como les comentaba, justamente por debajo y posee neuronas mielinizadas proporcionando información al tálamo y a la sustancia negra. O sea, básicamente es un conglomerado donde todo está en contacto con todo. La siguiente diapositiva. Y pues bueno, la parte del sistema límbico. La parte del sistema límbico es como les mencionaba desde un principio, está la parte del cuerpo calloso, la cual el cuerpo calloso es el que une a los dos hemisferios. Y pues bueno, de ahí tenemos también la parte del hipotálamo,
hipotálamo, la amígdala, el mesencéfalo, y pues bueno, más adelante se van a seguir explicando la función de cada parte. En esta parte del circuito de la estructura de la línea media que rodea al tálamo y en la parte que regula las conductas que motivan a luchar, a la ira, a comer, tener sexo, básicamente viene relacionado con toda la parte de la conducta. Y conducta motivada, que es lo más importante. Uh-huh. En esta parte, bueno, seguimos con el sistema límbico. Y creo que todavía esta parte es de tu área. Vamos a ver. Bueno, pues tenemos aquí las partes que lo componen: el cuerpo calloso, el área septal, el tálamo, el hipocampo, amígdala, mesencéfalo. Como podemos ver, la localización de cada una de ellas. La amígdala es la que tiene una forma de almendra, precisamente de ahí deriva su nombre, donde está localizada en el polo anterior del lóbulo temporal y rige las emociones relacionadas con la autopreservación. Temas de miedo, temas de sensación de pánico, es la parte que más se activa y la parte que nos hace responder a esta situación, ¿no? El hipocampo atraviesa el lóbulo temporal medio, bajo el tálamo, y es el componente principal de los sistemas de memoria y de aprendizaje. Esto es una parte muy importante, es lo que nos define como ser humano, el poder memorizar, el poder aprender, el tema cognitivo de la vida. Entonces, es una parte muy importante del cerebro para definirnos como personas. El trígono cerebral. El trígono cerebral es un conjunto de axones que conectan el hipocampo con otras regiones del encéfalo y los cuerpos mamilares. Podemos ver su ubicación del trígono. Un minuto. Podemos ver cómo está formado. La corteza cingulada comprende una parte de la corteza cerebral que rodea el cuerpo calloso, y en latín cingulado significa cinturón, que es la forma que realmente tiene y con la cual rodea el cuerpo calloso. Su función es recibir y enviar proyecciones al resto del sistema límbico y a diferentes regiones de la corteza prefrontal. El septum pellucidum. Este está situado en la parte media del encéfalo, entre la zona medial que forman los ventrículos laterales, y se encarga de integrar y sincronizar la información que recibimos por medio de los sentidos. Adicional, participa en la planificación motora, en el habla, el lenguaje, el desarrollo de habilidades sociales, muy importante también. Los cuerpos mamilares. Los cuerpos mamilares se ubican en la porción caudal del hipotálamo y reciben impulsos nerviosos de la amígdala y del hipocampo. Después de esto, vuelve a reenviar los impulsos al tálamo a través del tracto mamilotalámico. Con esas palabritas tenemos para ser felices. Seguimos con el telencéfalo. Dentro del telencéfalo podemos encontrar a la corteza cerebral, que es la capa de tejido, es el tejido plegado que vemos en esta parte, que cubre los hemisferios cerebrales y constituye la sustancia gris que tiene el cerebro, y se divide en neocórtex y en hipocampo. El neocórtex se conforma de 6 capas de células piramidales y estrelladas, y el hipocampo solamente tiene 3 capas y está muy relacionado con los procesos de memoria y de aprendizaje, como ya se había dicho anteriormente, como ya nos había explicado Ricardo. Ahora, las principales cisuras. Las cisuras son las hendiduras que tiene la corteza plegada, en la corteza plegada del cerebro, y estas dividen parcialmente los hemisferios del cerebro y generan 4 lóbulos en cada uno de ellos. Es decir, del lóbulo, de cada uno de los lóbulos, vemos que las cisuras van formando los espacios entre ellos y nos generan los lóbulos, que serían los lóbulos frontal, temporal, parietal y el occipital. Las cisuras se dividen en 3, que es la cisura central, la lateral y la longitudinal. Ahora pasamos a los lóbulos, que fueron los que vimos que se forman por la división de las cisuras, como ya se había comentado, por la división parcial que hacen las cisuras, y se encuentran en cada lado del cerebro. ¿Qué significa esto? Que en un lado del cerebro tenemos 4 lóbulos y en el otro lado del cerebro tenemos otros 4 más, que son los que ya habíamos mencionado.
Ahora la definición de los lóbulos frontales o las funciones de ellos. El frontal está totalmente relacionado con las funciones cognitivas, es su especialización, pensamiento, planificación, organización, resolución de problemas, la memoria, control de actividades o movimientos voluntarios, son las partes importantes del lóbulo frontal. El temporal procesa los recuerdos, los integra con las sensaciones actuales del gusto, de la oída, del oído, eh, del tacto. Entonces, cuando tocamos algo en particular o olemos algo, nos remite a un recuerdo, es parte de lo que hace el lóbulo temporal. El parietal procesa la información sensorial relacionada con la temperatura, el gusto y el tacto. Nos ayuda a identificar, ¿no? Con estas funciones. Y el occipital es el encargado de la visión y de vincular esa información que recibimos a través de los ojos con lo que ya tenemos almacenado en la memoria. O sea, el relacionar, ¿no? Si ves un árbol, tu memoria te dice que es un árbol y que ya lo tenía registrado, entonces es el enlace entre una cosa y otra. Pues bueno, entre las principales características que dividen a todo el encéfalo, tenemos las principales prominencias de las cisuras y los surcos. Hay que tener en consideración dos cosas muy importantes. Las cisuras como tal son las líneas más marcadas o son líneas profundas. En este caso, las principales cisuras podrá ser el área de Silvio, que es en la parte donde se encuentra la zona temporal, que justamente aquí está el surco temporal superior, lo dividen superior en medio. Por ejemplo, esa línea negra se le conoce como surco. El surco es la línea más profunda o la más marcada. Este, Esa es la cisura. El surco son líneas que no están tan marcadas, son un poco más superficiales, ¿de acuerdo? Que es la Son parte donde estas se está pequeñas. marcando aquí, esas pequeñas. Y las Uh-huh. circunvalaciones como tal son como los pequeños giros o las pequeñas vueltas que se dan. En este caso, ahí donde se está señalando con el puntor, es como una pequeña rueda. Este vendría siendo ya una circunvalación, ¿de acuerdo? Uh-huh. Entonces, la zona, bueno, una vez ya definido eso, pues ya podemos empezar a partir como la definición de cada parte. Entonces ya dije la diferencia entre cisura, surco, circunvalación. En la parte precentral, perdón, contiene la corteza motora. La parte de la corteza motora, viene siendo la parte tanto frontal superior, frontal media y frontal inferior, y está también asociada hacia la parte parietal en ese sentido. La postcentral contiene la corteza somatosensitiva, que es ahí donde se está marcando en naranja, SM, somatosensitiva, y la temporal superior contiene la corteza auditiva, que vendría siendo la parte azul donde dice temporal superior. Ahí mismo es donde se contiene la parte auditiva. Y la congulada, que conecta el sistema límbico con el neocórtex y los procesos básicos de la conducta, aprendizaje, memoria, y ayuda en la formación de emociones, que vendría siendo pues la parte media donde se ubica la parte amarilla donde dice PC, Aquí está. vendría siendo en esa pequeña parte, pero ya en la parte más interna, ¿de acuerdo? La siguiente diapositiva, por favor. Wow, ya nos fuimos muy rápido. Creo que Bueno, vamos muy rápido. creo que sí. Bueno, en conclusión, pues sí, hay que marcar la importancia que hay, la relación de cada una de las estructuras, saber la diferencia, qué estructura corresponde como tal, ya que en la vida diaria, lamentablemente, si vemos un cerebro, no viene dividido o marcado, realmente vemos la estructura completamente lisa y todo se parece. Nada más puede ver como que ciertas estructuras anatómicas que pueden hacer la diferencia y podemos identificar qué es cada cosa. Entonces, aquí es importante saber dónde está ubicado cada cosa, cómo es la estructura en sí y cómo está relacionado una íntimamente con otra y qué límite puede tener a nivel anatómico o sus medidas anatómicas respecto a la masa encefálica. Obviamente esto puede variar de autor en autor, otros pueden ponerle otros términos, otros nombres, pero sí hay que tener importancia en eso, saber qué es cada cosa, en dónde está relacionado, con qué está relacionado y cómo se llama. Igual, una de las partes más importantes también hay que saber la relación que tiene el sistema nervioso periférico
eso sí, sin duda. Y el sistema nervioso central, ya que como tal, uno depende del otro y uno es el que manda la señal y uno es el que regula qué actividad o qué comportamiento puede tener uno de manera interna a nivel corporal y la otra pues tanto a nivel emocional. También hay que identificar de qué manera se puede ver afectados ciertos procesos cognitivos. ¿En qué aspecto? Dependiendo si es una enfermedad crónico-degenerativa, incluso la enfermedad de Huntington, el Parkinson, estas son enfermedades donde hay un deterioro, por ejemplo, de la sustancia negra en el Huntington, en el Parkinson, en las células de Purkinje, donde se localiza cada una y cada otra, pues una se localiza en la parte de la parte de los tractos geniculares y la otra pues puede ser por la parte del cerebelo. Entonces siempre hay que tener en consideración qué enfermedades crónico-degenerativas, qué síndromes relacionados con la genética, incluso pueden estar relacionados o pueden haber un déficit o un deterioro parcial, medio o completo en ciertos procesos del desarrollo, ya sea desde un infante a un adolescente, un adulto joven, un adulto mayor. Y pues bueno, de ahí también se debe de incluir de vital importancia la parte de la conducta. De qué manera puede ser afectada la conducta o de qué manera va a influir este tipo de pacientes ante la sociedad si llegara a tener un daño o un deterioro en ciertas zonas del cerebro. Y No sé de si esto, quieras hablando agregar del algo tema más. de deterioro y de otras cosas importantes, hablamos, por ejemplo, de las enfermedades mentales, en qué parte podemos ver que está influenciado, qué parte funciona, qué parte no. Hablando de esquizofrenia, hablando de retraso motor, mental, retraso motor, psicomotor, sobre todo, qué partes son afectadas, ¿no? Al final, esto es pues, un tema muy técnico, pero tiene muchas incidencias para la vida diaria de todos y más en el tema psicológico, en tema cognitivo, temas de desarrollo, temas de desarrollo de personalidad, cómo te integras a tu medio, tiene muchísimo que ver, ¿no? Todos nosotros estamos definidos por nuestro sistema nervioso, por nuestro cerebro, todas nuestras funciones, nuestro día a día, que es algo que no nos detenemos a prestarle mucha atención y sin embargo tiene toda la importancia del mundo para que nosotros podamos estar aquí funcionando y estar haciendo una presentación de este tipo. Todo esto es lo más importante de nuestro día a día, ¿no? Aunque no lo podamos ver como tal o no sea parte que nos muestren cómo nos influye, es la parte que nos define. ¿Algo más, Ricardo? No, creo que pues, abarcamos bastantes temas, bastantes puntos, creo que hasta se abordaron otros puntos y pues también yo creo que el último punto a resaltar es de que pues como somos área de la salud, todas las áreas tienen que ser multidisciplinarias, una depende de otra y otras de otras, entonces pues nunca está de más como tener el esquema general, ¿no? De este tipo de temas que podrían ser tronco común, pero de cierta manera sí nos pueden ayudar a resolver ciertos padecimientos o ciertas dudas o entender un poco más las cuestiones de la enfermedad que podría llevar o no llevar un paciente. No sería todo. Bueno, profesora, pues agradecemos su atención y concluimos con esto. Te agradezco mucho, Gracias. Carla. No, al contrario. Gracias, buena tarde. Listo, ya quedamos solo tú y yo. Dice grabando. No,